Muchas gracias por el pase. Le damos la más cordial bienvenida al curso Oncología Básica para Profesionales de la Salud en Atención Primaria. Estamos en nuestra última clase. Vamos a agradecer al patrocinador de esta actividad, la Fundación Chile Sin Cáncer, y a nuestro auspiciador, TEVA. Y como siempre vamos a usar el chat para comentarios generales durante la clase e interactuar con el resto de los asistentes y panelistas, y Q&A o preguntas y respuestas para las preguntas que vayan surgiendo durante la exposición. Y al final de cada exposición el doctor Peña va a moderar esta sesión de preguntas. La información de la prueba se viene al final del curso, el doctor Peña la va a dar. Así que les pido por favor que se mantengan atentos. Doctor Peña. Muchas gracias, Dani. Bueno, mientras mi querida Carol Ramírez comparte su pantalla, tengo que decirles que esta clase fue también de las clases que fueron pedidas por los asistentes del curso del año pasado. Los generales de zona que hicimos este curso pidieron, así como pidieron un sistema de salud o pidieron psico-oncología, también pidieron, digamos, el rol de la kinesiología en pacientes con cáncer. Y felizmente tenemos una docente súper destacada acá con nosotros hoy, que es la Carol Ramírez. Y antes de presentarle un poco más, les voy a recalcar lo que dijo la Daniela, que el tema de la prueba se nos voy a explicar al final en el cierre del curso, pero es una prueba online en la próxima semana, ya, o sea, por si acaso. Y hoy vamos a tener una sesión un poco especial porque después de la Carol vamos a ver medicina paliativa en una sesión con el doctor Maldonado, y vamos a cerrar con el doctor Klaus Pichel, se dice, ¿verdad? Que es un destacado médico familiar de nuestra facultad y que ha trabajado harto en cáncer. Pero entre medio, Bruno Nervi, que fue el profesor de la clase de cáncer colorectal, nos va a hablar unos minutos breves sobre la fundación que dirige Chile Sin Cáncer, que son los que patrocinaron este curso, los que nos invitaron a todos a este tremendo disfrute. Así que, dicho esto, la Carol Ramírez, ella es profesora asistente, como dice ahí, asistente adjunto esto es de Ciencias de la Salud, ¿verdad, Carol? Ella es de la Facultad de Ciencias de la Salud, sí, Sí, o de Medicina. Ciencias de la Salud. Ciencias de la Salud, perfecto. Y ella ha destacado harto por su dedicación a pacientes con cáncer, en particular trabaja, yo la conozco porque trabaja en el Sotero del Río, además de trabajar en la Católica, trabaja en el Hospital Sotero del Río con nosotros, donde ha desarrollado mucho el programa digamos, de kinesiología para los pacientes con cáncer de mama. Y ella es súper activa desde el punto de vista académico, publica, tiene un diplomado de oncokinesiología, así que para toda la gente que esté más interesada en este tema, realmente la persona va a contactar en nuestro universo, acá en Chilito, yo creo que es la Carol Ramírez. Así que teniendo eso en mente y motivando a la gente que quiera contactarla, que la contacte, le voy a recordar a la Carol que es bueno, Carol, que en algún momento dejes algún contacto porque mucha gente se pone a escribir. Está José, ya me Ya, perfecto. adelanté. Sí, está Fantástico. el Entonces, contacto, así Carol, que por favor, cuando bienvenida y vienen muchas todos gracias por motivados con la participar. kinesiología, les dejo mi correo. Muy bien, muchas gracias. Gracias por participar y el escenario virtual es tuyo. Muchas gracias. Gracias por la presentación, José, y por la invitación de ser parte este año de este curso que tiene como objetivo dar a conocer lineamientos básicos de lo que es la oncología en nuestro país y obviamente mostrar también cómo estamos funcionando en Chile para el resto del mundo. Les pedí en el chat, no sé si leyeron el mensaje, pero ojalá tener un peso cerca. Yo aquí tengo una pesa, ustedes pueden ir a buscar a lo mejor 1 kilo de arroz, 1 kilo de sal, 1 kilo de lo que sea, pero que lo puedan tener a mano. Así que mientras yo hago una breve introducción, párense, muévanse y vayan a buscar este peso que necesito que tengamos todos a mano. Muy bien, vamos ya más de 450 personas conectadas y ascendiendo. Esto es realmente muy satisfactorio ver el interés de todos
linda área que es a la que yo me dedico desde el área de la rehabilitación. Lo que vamos a hablar es, como no hay solo kinesiólogos, yo sé que están participando algunos, pero no son todos kinesiólogos, entender lo que es la kinesiología. Luego vamos a hablar mucho, cuando definimos la kinesiología, de las limitaciones funcionales. Entonces, para esto, brevemente, vamos a reconocer los tipos de tratamientos médicos, que esto ustedes ya tienen que haber comprendido en las clases, que hay tratamientos localizados y tratamientos sistémicos. Entonces, estas limitaciones funcionales o efectos adversos secundarios al tratamiento médico derivan del tipo de tratamiento que se le dé al paciente. Hay algunos transversales, pero hay algunos típicos que, si yo pienso a lo mejor radiación, pienso en inflamación de piel, en una radiodermitis, ¿cierto? Si pienso en quimioterapia, pienso en náuseas, pienso en caída de pelo. Entonces a eso yo me refiero con efectos adversos secundarios al tratamiento médico. Luego, ¿cómo hacemos la intervención kinesiológica en cáncer, donde surge este concepto de prehabilitación, que los médicos, cuando yo partí hablando de prehabilitación en la Católica, a muchos les encantó el término, y después nos pedían a lo mejor un paciente verlo el día antes de la cirugía y nos decían prehabilítalo. Entonces la idea es que quede muy claro lo que significa el concepto de prehabilitación, y que no basta con hacer una educación 24 horas antes, 72 horas antes, sino que este es una forma de tratamiento donde nosotros queremos que el paciente llegue con cierta condición física o funcional al tratamiento, por lo tanto necesitamos una ventana importante de semana. Luego lo que es la rehabilitación, que es lo que es ya archiconocido y es donde los kinesiólogos estamos insertos en el área de la rehabilitación. Y finalmente algunas pruebas funcionales físicas que son transversales, no es que solo un kinesiólogo puede aplicarlas, sino que cualquier profesional de la salud puede aplicar estas pruebas y conocer de manera muy general cuál es la condición física de una persona. Entonces, con este gráfico vamos a comenzar especificando lo que es la kinesiología. La kinesiología viene de la palabra kines y logo. Cuando nosotros escuchamos la palabra logo, esto significa conocimiento. Y kines es movimiento. Por tanto, la kinesiología es el estudio del movimiento en la persona. Y esto es bien importante destacar que en Chile los kinesiólogos nos llamamos así, pero cuando nosotros vamos a mirar qué pasa en el resto del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, se llaman fisioterapeutas o terapeutas físicos. ¿Ya? Entonces, esto vendría a ser un sinónimo, la kinesiología. Y Argentina y Chile yo creo que son los únicos países que adoptaron este nombre de kinesiología. Entonces eso implica que a veces alguien nos puede leer en Australia y lee kinesiología y nos asocia como un especialista en movimiento, y para ellos eso también es una profesión. Pero nosotros somos el símil del terapeuta físico. ¿Y qué es lo que buscamos? Que esta persona alcance la máxima funcionalidad física. Aquí tenemos un esquema donde una persona probablemente tuvo alguna lesión, a lo mejor musculoesquelética, está el fisioterapeuta asistiéndolo en este inicio o reincorporación a la marcha que perdió por esta lesión, lo vamos acompañando con ayudas técnicas, luego estas ayudas técnicas las va eliminando, iniciamos la marcha sin ayudas técnicas, en algún momento el trote, y hasta que puede recuperar esta capacidad que a lo mejor era su medio de transporte, el hobby, que era la bicicleta, y acá lo retorna. Y eso es lo que nosotros buscamos, reincorporar al sujeto a la actividad física que tenía previa. Y cuando nosotros hablamos que la persona tiene que reincorporarse a su actividad física, eso implica muchas otras áreas. Por ejemplo, podría ser que esta persona emocionalmente quede muy afectada. Entonces también vamos a ir incorporando un apoyo psicológico a esta persona para que sea capaz de perder el miedo, para dejar estas ayudas técnicas. A lo mejor, imagínense si fue un accidente de tránsito, ayudar a esta persona a perder ese miedo, a reincorporarse a lo mejor a conducir en un automóvil. Si es que la persona, en el caso, por ejemplo, de mis pacientes, muchas de ellas trabajan como manipuladoras de alimentos, trabajan en fábricas colocando repetitivamente a lo mejor una tapa de
algún frasco. Entonces, estas pacientes después que se operan de cáncer de mama tienen mucho miedo a mover este brazo. Entonces nosotros aquí es cuando las estamos ayudando para que ellas se reintegren a la función que realizaban a lo mejor en el hobby, en lo laboral, en lo social y en lo emocional. ¿Para qué? Para alcanzar esto, la máxima funcionalidad física. Por eso les mencionaba que esta palabra de función la vamos a escuchar bastante en la presentación. Y todos los profesionales de la salud estamos aquí trabajando en equipo, que yo creo que es lo que ustedes han visto a lo largo de este curso, que en oncología debemos trabajar en equipo, si no, no podemos avanzar. Está el kinesiólogo, que acá yo lo destaco, puesto que no todos los equipos cuentan con profesionales kinesiólogos, muchas veces no se conoce el rol que nosotros realizamos y por tanto no saben la importancia de contar con un kinesiólogo o fisioterapeuta en su equipo. Y la clave de esto es que todos los objetivos de tratamiento desde el punto de vista médico o de la rehabilitación o prehabilitación que nosotros nos propongamos deben ser siempre tomando en consideración las preferencias que tiene este paciente. Yo a lo mejor veo a un paciente de mama postoperado y yo digo, yo quiero que ella saque potencia su masa muscular. Y a lo mejor lo que quiere la paciente es solamente ser capaz de caminar, no sé, 10 cuadras y no fatigarse. Entonces yo le explico al paciente y a su entorno, a su cuidadora, a su familia, por qué yo quiero alcanzar ese objetivo, y el paciente me dice, perfecto, yo estoy de acuerdo, me dice, ¿sabes qué? No quiero ganar masa muscular y lo que yo quiero es ser capaz de no fatigarme en una marcha en plano. Entonces, perfecto, vamos a trabajar ese objetivo. Siempre nuestro paciente con su cuidador o familia en el centro para tomar las decisiones en salud. Hay paradigmas que en el año 81 ya se establecieron como tal para la rehabilitación oncológica. Está el tema de la prevención. Aquí yo coloqué una imagen de una actividad que nosotros hacemos en la carrera de kinesiología de la Universidad Católica, en donde tenemos invitado a muchos pacientes con diagnóstico de cáncer de distintas patologías y hacemos una tarde para ellos enfocado a educarlo, a responder dudas, a también hacer algo creativo, cosa que ellos se olviden de que están pasando por este tratamiento tan agresivo, que tienen este diagnóstico, que muchas veces genera mucho estrés emocional. Entonces, hay condiciones en que nosotros podemos hacer prevención. Si yo sé que a un paciente le sacaron linfonodos de la ingle o le sacaron linfonodos de la axila, por ejemplo, por un melanoma, ese paciente, si es obeso, si le irradiaron los linfonodos cercanos a donde tiene que ir a fluir ese líquido linfático, tiene un tremendo riesgo de hacer linfedema. Y hoy la literatura ha demostrado que nosotros con intervenciones de educación y de seguimiento podemos prevenir esa condición de linfedema. Podemos también restaurar. Acá yo les muestro la imagen de una paciente que me llega por una cirugía de mama con estudio de axila, y ella tiene una condición que se llama síndrome de red axilar. Entonces aquí está cuando llega a la consulta conmigo con un rango articular de movimiento absolutamente limitado. Yo hago terapia manual en la escápula, en la axila, resolvemos este síndrome de red axilar y fíjense ustedes cómo en la misma sesión yo voy restaurando ya la función de este miembro superior, la función de este hombro, que si esta paciente nunca la hubiésemos evaluado desde kinesiología, estaría con este rango articular de movimiento y con dolor obviamente, y hoy en el tiempo esta paciente limitando su movilidad, y en un momento se genera una capsulitis adhesiva, que es la imposibilidad, capsulitis adhesiva de hombro, perdón, que es la imposibilidad de realizar movimientos multiplanares en la articulación de hombro. También tenemos algunas pacientes que desarrollan condiciones crónicas. Por ejemplo, acá tenemos una paciente que desarrolló linfedema. El linfedema no tiene resolución. Esto implica que yo al paciente a lo mejor puedo mejorar la calidad de este linfedema, pero nunca lo voy a eliminar. Por lo tanto, va a requerir por toda su vida de kinesiología y de sistemas elastocompresivos, mangas que tienen que utilizar todos los días, sobre todo cuando realizan actividad física. Entonces, yo a esta paciente le voy a dar apoyo o soporte con drenaje linfático, con educación, con la entrega de estos sistemas elastocompresivos.
En algunos casos, la enfermedad no va a tener cura, y ahí los profesionales de la rehabilitación lo que hacemos es tratar de potenciar esta funcionalidad para que el paciente, cuando llegue su hora de fallecer, llegue con la mejor calidad de vida posible y ojalá independiente en sus actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Por tanto, el paradigma de la rehabilitación, ustedes se pueden dar cuenta que acompaña al paciente en todo su cuidado continuo, desde el momento del diagnóstico hasta la posibilidad de que el paciente sea un sobreviviente de largo plazo, o si es un sobreviviente que lamentablemente no va a tener opción de curativa. Y esto es lo que se conoce como el viaje del paciente. Y tenemos a los sobrevivientes que son de corto plazo o los sobrevivientes de largo plazo. Y cuando leemos la palabra sobreviviente en inglés, survivor, es importante entender que para el inglés este sobreviviente se llama así desde el momento del diagnóstico. Y el long term survivor es el que una vez que ya inició los tratamientos, empieza este seguimiento de largo plazo, que a lo mejor el médico lo va a citar una vez al año o 2 veces al año hasta el año 5, pero ya no está en un tratamiento médico activo. Eso implica que es un sobreviviente de largo plazo. Entonces, solamente destacar esto para que no nos confundamos cuando a veces leemos literatura y decimos, ya, pero esto fue solo para los sobrevivientes. Si es en inglés, lo más probable es que sea un sobreviviente que esté recibiendo un tratamiento médico activo. Entonces, para la rehabilitación, que es clave, que tenemos esta ventana entre el momento en que diagnostican a una persona, sobre todo en los tumores sólidos pasa esto, y que indican algún tratamiento médico. Los tumores sólidos, en general, la persona es diagnosticada, y sobre todo si estamos hablando de sistema público, no lo van a operar si lo diagnosticaron un lunes, no lo van a operar el viernes. Lo más probable es que lo operen en un promedio de 3 semanas. Entonces, esas 3 semanas que nosotros tenemos de ventana entre que a la persona le dijeron usted tiene cáncer confirmado por una biopsia y ya fue donde el oncólogo, hasta que inicie algún tratamiento médico, se llama la etapa de prehabilitación. Y en esta etapa nosotros podemos evaluar a nuestro paciente, podemos tratarlo, aquí es donde surge el ejercicio físico con fuerza, en donde yo puedo preparar a este sujeto y que llegue en las mejores condiciones posibles, ojalá, a la cirugía, que sabemos que es una de las noxas más grandes en cáncer, porque cuando hablamos de un tumor sólido, a lo mejor en el tubo digestivo, pulmón, son cirugías muy grandes, de largo tiempo, además en pabellón, que requieren intubación. Entonces eso implica que el sujeto va a tener complicaciones a lo mejor pulmonares después de esta cirugía. Y si yo logro que esta persona mejore su capacidad respiratoria, su capacidad muscular, va a llegar a este tratamiento en las mejores condiciones que yo le puedo haber entregado. Y una vez que parte el tratamiento es cuando aparece este concepto que ya es muy conocido por todos nosotros, que es la rehabilitación. Pero aquí es donde tenemos una tremenda oportunidad, sobre todo en los países latinoamericanos. En los países europeos, los países más desarrollados, pasa que a la persona le diagnostican y efectivamente tienen una ventana promedio de 1 semana y media. Entonces ellos no pueden hacer mucha prehabilitación. Pero los países latinoamericanos sí tenemos esta ventana y tenemos la invitación y el deber de sacar investigación para demostrar que a lo mejor es más importante que la persona la operen 2 semanas después, si nosotros vamos a evitar estas complicaciones secundarias a los tratamientos médicos. Y esto es lo que hay poca evidencia relacionada a la prehabilitación, porque fíjense ustedes que los países que más sacan evidencia son los países desarrollados y son sinónimo de que no tienen esta ventana para la etapa de prehabilitación. Entonces, lo poco que hay de evidencia ha demostrado que si esta persona inicia un programa de prehabilitación al momento del diagnóstico, este es un gráfico que representa el tratamiento como la cirugía oncológica mayor, enfocado principalmente a los tumores digestivos, esta persona va a llegar en mejores condiciones de capacidad funcional física. ¿Y esto cómo lo han medido? Simplemente con un test de marcha de 6 minutos. Y significa que la persona que se prehabilitó llega con un promedio de 40 metros más de marcha en 6 minutos que las personas que no se prehabilitaron. Luego la persona es sometida a la cirugía. Fíjense ustedes acá cómo cae la capacidad funcional física, pero el grupo que se prehabilitó cae mucho menos que el grupo sin prehabilitación.
Y acá si este grupo comienza la rehabilitación, empieza a ganar de nuevo capacidad funcional, pero fíjense ustedes que nunca se cruzan, o sea, siempre a la persona que nosotros le dimos en promedio 3 semanas de ejercicio físico, de educación a lo mejor nutricional, emocional, va a ir funcionalmente mucho mejor que el grupo que no tuvo esta oportunidad. Por tanto, este gráfico ¿a qué nos invita? A prehabilitar. Y es toda esta ventana entonces entre el diagnóstico, el tratamiento, y para nosotros los kinesiólogos tiene que ver con las evaluaciones, las intervenciones de tratamiento con ejercicio físico, pero también está la oportunidad para los nutricionistas, para los psicólogos, de hacer todo un trabajo integral en este paciente. Entonces tenemos este viaje del paciente, donde tenemos la oportunidad de hacer prehabilitación. Por ejemplo, nuestras pacientes de cáncer de mama, tenemos ya determinado cuánto es la ventana, y en promedio tenemos 21 días, o sea, 3 semanas entre que la diagnostican y que va a empezar este proceso que puede ser de quimio, a lo mejor va a ser de cirugía, y hay 3 semanas, entonces prehabilitarla. Y eso no implica que yo prehabilito y que después me olvido del paciente. A lo mejor yo parto un programa de ejercicio en esta etapa de prehabilitación, le doy 2, 3 semanas, y yo necesito que tenga 8 semanas, y después esas 5 o 6 semanas que me restan, las puedo realizar durante la quimio, posterior a la cirugía, durante una radioterapia. ¿Me entienden? No es que nosotros prehabilitemos y nos olvidemos de nuestro paciente, sino que lo vamos a acompañar a lo largo de su proceso. Si la opción va a ser la cirugía, nosotros podemos hacer educación al paciente en el momento de que el paciente va a ingresar a cirugía. Siempre el paciente va a llegar un día antes, unas horas antes, entonces ahí nosotros podemos hacer educación prequirúrgica. ¿Y por qué dejo este concepto? Porque muchas veces suena muy lindo el concepto prehabilitación, entonces cuando nos piden educar sobre procedimientos, transferencia, si el paciente tiene riesgo de hacer complicaciones pulmonares, podemos hacer también educación respiratoria. Y eso es solamente educación prequirúrgica y no debemos confundirlo con la prehabilitación. Post-cirugía o post-tratamiento médico, nosotros, si el paciente va a ser sometido a cirugía en la zona torácica, nuestro objetivo principal va a ser evitar las complicaciones pulmonares, que esas son las más frecuentes después de una gran cirugía, y después viene la fase de rehabilitación, que aquí nosotros lo que queremos es que el sujeto recupere la función que tenía previo al diagnóstico. Y aquí es cuando aparece este concepto de la CIF que tiene que ver con el funcionamiento. Nosotros tenemos que determinar un diagnóstico de nuestro paciente, que muchas veces para nosotros los kinesiólogos a lo mejor no es un cáncer de mama, sino que puede ser una limitación al rango de movimiento de hombro, una disminución de la capacidad de trabajo físico, y eso puede estar impactando en las actividades que realice este paciente, puede ser que esté alterada alguna función o estructura de su cuerpo, y eso puede estarlo limitando en sus actividades de participación, en su rol social, en su rol laboral. Y obviamente van a haber factores ambientales y personales. Si yo tengo una paciente que tiene hijos chicos y tiene una tremenda cirugía de mama, esa paciente va a tener a lo mejor mucha empuje de tratar de rehabilitarse lo más rápido posible porque sabe que tiene que volver a cumplir su rol de madre. Y si yo tengo a lo mejor una paciente más añosa, que tiene sumada una depresión, que vive sola, a lo mejor en esa paciente me va a costar mucho más trabajar con la rehabilitación porque la paciente no tiene motivaciones. Y el tema ambiental obviamente también va a cobrar mucha relevancia en la rehabilitación. Y las limitaciones funcionales que aparecen en nuestros pacientes oncológicos, las que derivan de la radioterapia y de la cirugía, a nivel musculoesquelético tenemos como toda cirugía dolor, restricciones en los rangos de movimiento de forma general, dependiendo de la zona que sea intervenida, disminución de la fuerza muscular también en esa zona anatómica que va a ser intervenida. A nivel neuromuscular tenemos muchas veces que estas cirugías que son tan grandes lesionan algunos nervios y podemos tener poli o mononeuropatía, síndromes dolorosos que a veces quedan de forma crónica. A nivel linfovascular tenemos el riesgo de la trombosis venosa profunda asociado a los grandes procedimientos quirúrgicos. Cuando se sacan linfonodos en la zona axilar principalmente tenemos posibilidad de generar el síndrome de red axilar para pacientes con melanoma o con cáncer de mama. Riesgo de linfedema cuando hay un aumento de volumen
por esta resección de linfonodos. A nivel tegumentario, la cirugía muchas veces nos deja adherencias, las cicatrices, riesgo de infección. La radioterapia me puede inflamar mi dermis, generar radiodermitis y en el peor de los casos una radionecrosis. Y a nivel cardiopulmonar, aquí la radioterapia siempre me puede generar inflamación y yo tengo que evaluar esta capacidad pulmonar de mi paciente para a veces detectar podríamos encontrar incluso una neumonía actínica en nuestro paciente y eso le va a impactar en un programa de ejercicio físico si nosotros lo queremos indicar. La quimioterapia, la terapia biológica me puede generar mucho dolor a nivel articular, muscular, a veces impacta en la salud ósea. También me generan, nosotros, cierto, vemos muchos pacientes que están en quimioterapia y que tienen esta neuropatía periférica, que a veces puede dejar a un paciente absolutamente limitado en su participación. Podríamos ver un paciente que llega caminando al inicio de una quimioterapia y durante la quimio lo vemos en una silla de ruedas. A nivel linfovascular también aparece el riesgo de trombosis y a nivel pulmonar tenemos quimioterapias, terapias biológicas que son muy tóxicas para el corazón y para el pulmón. Entonces es relevante reconocer estas limitaciones. Nosotros como kinesiólogos tenemos muchas herramientas para evaluarlas si están presentes y además para prevenirlas, ojalá que no aparezcan, y si es que aparecen, que aparezcan en la menor intensidad posible. Y el tratamiento oncológico además tiene algunos efectos adversos transversales. Está el síndrome de fatiga relacionado al cáncer, algunos tratamientos generan aumento de peso en los pacientes, el famoso quimio brain, que ahora está es algo que están todos los investigadores poniendo mucha atención en esto, sobre todo cuando el paciente está en quimioterapia, que reporta esta especie de amnesia temporal y ellos tienen mucho miedo porque dicen, ¿qué me está pasando? No me acuerdo de lo que hice o lo que tengo que hacer. Esto es muy bueno saber lo que es temporal, pero también tenemos muchas estrategias para tratar de que esto tenga el menor impacto negativo en nuestro paciente. Y obviamente cuando hay amputaciones de una mama, de una extremidad superior o inferior, tenemos esta pérdida de la imagen corporal, que eso genera un tema emocional para nuestros pacientes importante. Entonces, como kinesiólogo, tenemos mucho que hacer, retracciones cicatriciales, pacientes que pierden la capacidad de mover el miembro superior. Este fue un paciente que tuvo una tiroidectomía total con resección del linfonodo, fíjense, esto es todo el linfedema, y además pasaron a llevar el nervio espinal, entonces está con una alteración importante del rango de movimiento de hombro, niños que amputan y hay que trabajar todo lo que es la reincorporación a la marcha en este paciente y acompañarlo además en su crecimiento. Estas prótesis van a ir reemplazándose porque tienen que ir acompañando el crecimiento de la extremidad contralateral. Devolvemos marcha, el ejercicio físico acá va a ser obviamente la clave. Pacientes que están en estas cirugías enormes por cáncer, después tenemos que intervenirlos rápidamente. Ojalá el paciente sale de pabellón a las 2 de la tarde y el kinesiólogo a las 4 debería tener al menos a este paciente en sedente borde de cama. Y ojalá dar unos pasos al lado de su cama y al día siguiente ya estar marchando. Pacientes que pierden la capacidad de contener el contenido fecal y el contenido de orina. Entonces aquí está todo el tema de la kinesiología de rehabilitación de piso pélvico para que este sujeto recupere esta función, o a veces hay estrategias que nosotros sabemos que no va a recuperar esa capacidad muscular, pero sí lo podemos ayudar a hacer una educación de cómo ellos contener ese contenido fecal, qué herramientas utilizar para que en ciertas horas del día tengan que hacerse una especie como de limpieza y poder funcionar en el día a día de manera adecuada y no estar pendiente de que un pañal se les puede estar llenando de contenido fecal y que va a salir olor o que no pueden trabajar por esa condición. Pacientes con cirugías intraorales que pierden la apertura bucal, pacientes que sacan ganglios, aquí un paciente que sacaron ganglios inguinales, fíjense el tamaño de este edema, que no solamente es de miembros inferiores, sino que ya está en la zona abdominal. Entonces, ¿qué hacemos como kinesiólogos? Mucho, tenemos muchas aristas e idealmente llegar al momento del diagnóstico en este paciente. Y aquí la clave va a ser la educación y la promoción, que eso es lo que nosotros nos hemos enfocado principalmente en el Hospital Sotero del Río. Nosotros tenemos una prevalencia de linfedema de nuestros pacientes de 40%,
pero hay una incidencia de esta condición desde que aparezco con este programa innovador en 2015, de apenas un 17, 19% hemos tenido algún año. Por tanto, esta es la clave: educación y promoción en salud. Y siempre yo soy bien categórica en decir, si yo educo a un paciente una vez durante su tratamiento y yo con eso me quedo tranquila y digo, lo eduqué, eso no es educación. La educación tiene que acompañarse de un seguimiento en el largo plazo, para que nosotros saber si nuestra estrategia de educación sirvió o no. Hay otros recursos como la terapia manual ortopédica, la masoterapia, ciertos recursos eléctricos que son los recursos físicos. Acá de nuevo subrayo que es algo que usamos mucho nosotros en la unidad del Sotero, que es el ejercicio físico, y la clave, evaluar. Yo necesito conocer cómo llega este paciente al momento del diagnóstico y cómo va evolucionando, cómo responde a la quimio, cómo responde a la radioterapia, cómo inició y cómo terminó la radioterapia, por ejemplo. Entonces, para eso, la evaluación. Y ahí hay múltiples herramientas en la evaluación funcional física, que van desde cuestionarios, que no es necesario siempre que los aplique solo un profesional de la salud. Hay algunos cuestionarios que incluso el paciente lo podría autoaplicar y conocer cuál es su nivel de funcionalidad física o de calidad de vida. Hay pruebas de laboratorio, que esto yo puedo llevar a un sujeto a un laboratorio, por ejemplo, de fisiología del ejercicio, y hacer un CIPET, hacer un cálculo de su VO2 max, colocarle una máscara y conocer cuánto es su oxigenación cuando él llega a cierta cantidad de actividad física de alta intensidad. Pero lo que nosotros más vamos a utilizar en la práctica clínica son las pruebas de campo o pruebas clínicas. Entonces, aquí yo les voy a mostrar una muy brevemente para que ustedes conozcan su funcionalidad física. Y ojalá que estas pruebas, vamos a ver 3 o 4 pruebas muy simples que ustedes la pueden aplicar independiente que sean o no kinesiólogos, y van a conocer cómo está la condición de este paciente. Entonces, muchas veces nosotros podemos esperar que un paciente a lo mejor se levante de una silla por lo menos 15 veces, y si mi paciente ni siquiera es capaz de levantarse de esa silla, implica que ustedes como profesionales de la salud, a lo mejor médicos, psicólogos, qué sé yo, ustedes digan, algo está pasando en este sujeto, y por ahí escuché una charla que hay profesionales que pueden recuperar la masa muscular de este sujeto, recuperar que este sujeto sea capaz de nuevo de pararse de una silla. Entonces, vamos a ver primero este test. Yo necesito que se coloquen de pie frente al computador. Yo voy a tomarles el tiempo de 2 minutos. Y lo que yo necesito es que ustedes, voy a apagar coloquen sus manos frente a las rodillas. Nosotros lo que hacemos es calcular más o menos la mitad de la distancia entre la espina ilíaca anterosuperior, la cadera y la rodilla. Entonces ustedes se van a colocar de pie, yo voy a dar el tiempo, 2 minutos, y van a registrar en alguna parte cuántos pasos hicieron en 2 minutos. Y cuando ustedes parten, cada uno va a contar los pasos que realice. A mí lo que me interesa es que cada vez que la derecha sube es un paso. Entonces, aquí parte 1, 2, 3, ¿ya? 1, 1, 2, 3. O sea, cada vez que la derecha vuelve a subir, yo voy contando un paso. Entonces, espero que estén todos listos. Yo ahora voy a mirar el chat, que he visto que está on fire el chat, pero no lo he mirado porque si no me distraigo. Entonces, todos de pie. Yo voy a estar atenta al cronómetro, así que no voy a hacer la prueba. No voy a hacer la prueba. Yo ya hice mi ejercicio a las 6:30 de la mañana. Vamos, entonces yo ya voy a asumir que están todos de pie y todos van a contar. Cada vez que su rodilla derecha suba, entonces yo parto, rodilla derecha primero, la otra rodilla, la derecha de nuevo, es 1, y así van contando. Y después vamos a ver cómo están de acuerdo a los valores nacionales que ya existen en Chile. Entonces, vamos a contar. 1, 2, ahora. Con energía, llevan 15 segundos. Llevan 30 segundos.
Es sin saltar, no hay fase de aérea. Lo más rápido que puedan. Vamos. Están cerca del minuto. Recuerden respirar. Respiro por nariz y boto por boca, si no se les va a secar la boca. Lo más rápido que puedan. Y recuerden ir memorizando el número de repeticiones que llevan. 1 minuto 15. 1 minuto 20. Manténganse en el lugar. No avancen en marcha estática en el lugar elevando rodillas. 1 minuto y medio. Se siente ya el ejercicio. Así deberíamos partir todas las mañanas, activándonos. 1 minuto 40. Vamos, quedan 20 segundos. Ustedes pueden. Quedan 15 segundos. Piensen que esto se lo hacemos a pacientes en tratamiento. 10 segundos. Lo más rápido que puedan, no bajen la velocidad. Tiempo. Registran cuántas veces hicieron la elevación entonces de rodilla derecha en los 2 minutos. Prueba 1. Esta prueba generalmente es con la que nosotros partimos. Ya nuestro paciente se cansó, está respirando muy rápido. Ahí hacemos una prueba, cambiamos una prueba que esté en sedente. Y ahí es cuando yo necesito que tengan un peso. Idealmente 1,5 kilos. Si no tenemos el 1,5 kilos, no importa, lo van a hacer con 1 kilo. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos con nuestro paciente? 5 libras para mujer y 8 libras para hombre. O sea, como casi 3 kilos en una mujer y casi 4 kilos en un hombre. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros necesitamos es que el paciente realice la máxima cantidad de flexo-extensiones de codo en 30 segundos. Aquí la importancia es que la silla tenga un respaldo, sea una silla firme, y pedimos que haga esta flexo-extensión de codo en 30 segundos. Entonces, vamos a partir. Yo les voy a contar los 30 segundos y ustedes van a anotar el número de veces que realicen esta flexo-extensión. Cuando cuento, voy arriba, voy abajo, ¿cierto? Parto de abajo. Subo, bajo es 1. Subo, bajo es 2. Subo, bajo 3. Entonces, 30 segundos. 1, con su kilo de arroz o de sal. 1, 2, ya. Siempre le pedimos al paciente que lo haga con el brazo dominante, o sea, con la mano que escribe. Llevan 10 segundos, vamos, lo que más puedan, y recuerden estirar el codo completo. Quedan 15 segundos, 10 segundos, 5 segundos, tiempo. Registren entonces cuántas veces hicieron de flexo-extensión. Y por último, otra prueba muy breve, que es pararse y sentarse en 30 segundos de una silla. Acá la clave, silla firme, con respaldo, y en 30 segundos yo le pido al paciente que se levante y se siente de una silla. El paciente está sentado, ahí parte, se para, se sienta, y esa es 1. Se para y cada vez que me vuelvo a sentar voy sumando el número de veces que lo hacen. De nuevo yo voy a contar 30 segundos y ustedes hacen la prueba. Lo único que yo me tengo que fijar acá es que mi paciente se siente y que no levante las piernas. ¿Se fijan? Las piernas siempre tienen que estar apoyadas en el suelo y la espalda recta. Entonces vamos, todos sentados, y cada uno se cuente y registren para que puedan ver cómo están la funcionalidad de ustedes. 1, 2, ya. Vamos, pararse y sentarse de la silla. Van 10 segundos. No levanten los pies si no están haciendo trampa. Brazos cruzados al frente. Llevan 20 segundos. Quedan 5 segundos. Y tiempo.
Bien, registren lo que ustedes hicieron. Estas 3 pruebas que nosotros acabamos de ver están en una batería que se llama Senior Fitness Test. Hay otros test acá que tienen que ver con la flexibilidad, que nosotros no lo vamos a hacer, pero también es muy simple. Yo le puedo pedir a mi paciente, tóquese la punta de los dedos por la espalda y toque la punta del pie con el dedo con el dedo medio de la mano, la punta del pie con la pierna estirada. Y yo con eso conozco la flexibilidad de tren superior o tren inferior y lo registro. Y esto no es que sean pruebas específicas del Senior Fitness Test, sino que este Senior Fitness Test lo que hizo, agarró varias pruebas que ya existían y nos dio datos de normalidad. Y además nosotros que sabemos que ya en español es un test que en población latinoamericana es confiable, y además tenemos valores de referencia para mujeres chilenas físicamente activas. O sea, ¿qué mejor? Es un test que son varias pruebas que ya existían, pero tenemos valores de normalidad. Valores de normalidad donde nuestra población oncológica, la mayoría, tiene más de 60 años. Entonces aquí búsquense ustedes cómo anduvieron, por ejemplo, en esta prueba de sentarse y levantarse de una silla en 30 segundos. Si la persona tiene 60, 64 años, debería por lo menos haberse levantado 17 veces. Los que se levantaron menos que eso, preocúpense. Flexiones de codo, esto piensen que es con 3 kilos o con 4 kilos y un poquito más. Si tienen 60 años, por lo menos deberían haber hecho 24 repeticiones. Si no las hicieron, preocúpense. Test de marcha 2 minutos estática con elevaciones de rodillas. Si tienen entre 60 y 64 años, el paciente debería andar en las 114 elevaciones de rodilla derecha en 2 minutos. Si no lo lograron, lo mismo, preocúpense. Y si anduvieron entre 140 y 150, miren, están entre el percentil 90 y 95 de esta población. Y si no lo lograron, preocúpense. Y bueno, y acá también están los datos de flexibilidad y hay un test también que mide coordinación y equilibrio, que yo le pido al paciente que se levante, camine en 2 metros y vuelve. Y ese es un test muy rico porque me dice cómo está la coordinación de mi paciente, el equilibrio, si es capaz de pararse y volver a sentarse. O sea, una tremenda actividad en 2 metros y medio. Entonces, si uno hiciera todo esto, en 10 minutos conocemos la funcionalidad física de nuestro paciente. Los dejo con esta imagen, que es nuestro Plan Nacional del Cáncer, en donde, sorprendentemente, fíjense usted, acá está el paciente diagnosticado, por aquí aparece la rehabilitación, que esto a mí me dice, no estuvieron las personas que trabajamos probablemente más en el área, porque aparece linfoedema, primero no se escribe así, aparecen las prótesis, las órtesis, el manejo del dolor, síndrome de inmovilidad, síndrome de fatiga crónica, pero no hay casi nada de los efectos adversos que yo le acabo de mostrar que debiesen estar, que son los más frecuentes. Y aparece esto que yo le hubiese puesto pre y rehabilitación, porque prehabilitación ya es un concepto que está a nivel mundial, y fíjense ustedes que al menos lo pusieron, está en el momento del diagnóstico este concepto, a lo largo de todo el cuidado continuo del paciente. Entonces ya que esté en este Plan Nacional del Cáncer y ahí con una flechita exclusiva, yo creo que nos invita a hacer muchas cosas. Acá hay pacientes que a nosotros nos dicen, la rehabilitación nos salvó mi vida, porque efectivamente la salvó el tratamiento médico, pero les devolvió la vida después del cáncer. Entonces, eso yo creo que es la clave, que nosotros movamos a nuestro paciente y que la calidad de vida sea la adecuada. Entonces, en rehabilitación estamos aquí en un comienzo. Yo creo que lo que nosotros hemos conseguido en Sotero del Río, esta flechita que aparece acá, pero tenemos un camino infinito para seguir, así que yo los invito a profundizar en esta área y como le dije a José, ahí les dejo mi contacto, carramiresp@uc.cl. Yo feliz de recibir, ojalá proyectos, ojalá tratar de imitar este trabajo que tenemos en Sotero tan bonito y que pueda ser replicado a otros centros públicos. Muchas gracias. Grande Carol Ramírez. Que hayas hecho los ejercicios, José Peña. Oh, estoy cansado, no, voy a apagar la cámara para que no se vea la Después de transpiración. COVID, la funcionalidad física se altera, Oye, así que espectacular, ¿ah? debe estar alterada Espectacular, esa capacidad funcional. espectacular. Oye, pero te iba a decir, muy buena porque haciendo cosas activas incluso con no sé cuántas personas. Y yo te voy a hacer algunas preguntitas de las que tiraron en las preguntas y respuestas. Perfecto. O sea, hay una muy buena, siempre hay, la mayoría son buenas, pero bueno, hay que elegir. Dice,
Gabriela pregunta, hace un tiempo me llegó una paciente con linfedema y la quine de mi centro no quiso hacerle drenaje porque decía que podía haber migración de las metástasis. Me llamó la Mira, atención. ¿Es así? mira, si el paciente tiene metástasis, nosotros no vamos a hacer que tenga más metástasis. O sea, un paciente que ya está en una etapa con un cáncer avanzado, está, no vamos a mover nada. Sí pasa que cuando tenemos pacientes que tienen obstrucciones tumorales y esa linfa y ese líquido que no puede avanzar, y nosotros hacemos un drenaje o dejamos una compresión, podemos dañar al paciente porque está obstruido. Entonces no va a poder pasar eso. Y ahí el tema de la compresión tiene una contraindicación absoluta. De repente el drenaje linfático lo podríamos hacer. Masoterapia no tiene ningún problema porque la masoterapia es algo muy superficial. Entonces, solamente tú vas a hacer que llegue más sangre a esa zona. ¿Ya? Pero no tiene contraindicación. Oye, acabas de decirlo, me dice, ¿hay alguna limitación o restricción respecto a la masoterapia? Dijiste que no. No, no. Perfecto. Drenaje linfático en algunos casos, sobre todo si hay infección. No Oye, también masoterapia. No. hay alguien que preguntó mucho que se llama Constanza Rivera. ¿Ah? Constanza dice, en pacientes que ingresan a paliativos, ¿se habla de meseta terapéutica y se suspenden las intervenciones desde el punto de vista kinésico o siguen apoyando a pesar de que estén en No. meseta? Pucha, lamentablemente nosotros en el Sotero no tenemos kinesiología para el paciente paliativo en domicilio. Entonces, aunque queramos, nosotros en el Sotero no nos vemos, pero sí hay centros que tienen, por ejemplo, Quilpué, hay una colega ahí que lidera un área de paliativo muy grande y no dejan al paciente en domicilio de lado, o sea, ellos los van a ver. En Sotero no contamos con esa realidad, pero sí podemos recibir al paciente en etapa 4 que esté funcional, que se mueva, que pueda llegar de manera independiente a la unidad, sí lo recibimos. De hecho, tenemos un porcentaje importante de pacientes de mama en etapa 4 y que están impecables. Fantástico. Oye, ahí, Carol, habría que armar algo con la atención primaria, quizás para poder ir a verlos al domicilio, pues, ¿ah? Por eso es bueno que hagamos estas cositas. Es muy buena Eh, esta articulación, sí. sí, po. La Constanza Rivera también, oye, qué pregunta esta mujer. ¿Cómo definen Bien, carga Constanza. terapéutica pre y post intervención? ¿Manejan alguna categorización? Dice, ¿cómo definen carga terapéutica pre y post intervención quirúrgica o tratamiento médico? ¿Manejan alguna categorización? Que ahí se me habías pegado, José, como cuál es la intensidad, yo eso entendí, ¿cierto? Como partimos. Yo creo lo Esa mismo, sí. intensidad depende del paciente, siempre hay que evaluarla. Y en oncología usamos mucho la intensidad del trabajo propio del paciente, porque por fisiología del ejercicio siempre nos dicen usemos frecuencias cardíacas, pero en cáncer sabemos que los tratamientos alteran la frecuencia cardíaca. Entonces no es como un parámetro, sino que la percepción del esfuerzo del paciente, Borg, yo uso mucho Borg no modificado. Entonces la carga es individual, no hay una carga transversal. Sí, partir con cargas bajas, de acuerdo a la capacidad del paciente, y ahí ir aumentando. Nuestros pacientes en general toleran muy bien la carga baja y aumentar hacia la moderada. Perfecto. Oye, ¿están cubiertas por el GES las terapias de rehabilitación, prehabilitación, en todos o en algunos casos? Están en muchas, si nosotros vamos a ver las patologías 12, 13 que tenemos de cáncer, a ver, no, ¿cuántas son? 14, 15. ¿18? O sea, yo me sabía el número, pero ahora como en octubre ingresaron más, ya me perdí. Pero estamos como en el 70% de las patologías como kinesiólogo. El tema es que las garantías explícitas en salud no contemplan cargos. Entonces eso implica que no hay kinesiólogos contratados, porque como no hay plata para contratar a las personas, dice si el paciente tiene un cáncer cervicuterino, tiene kinesiología, pero el hospital, ¿qué va a decir? No hay plata. Entonces ahí yo los invito a generar proyectos, levantar información. Hace poco un colega de Coyhai que contó que las pacientes de cáncer de mama se agruparon y exigieron kinesiología y por eso él tiene la mitad de su jornada ahora en oncología, porque los pacientes hicieron afuera del hospital, así como marcha, exigiendo la kinesiología. Entonces ahí se está cumpliendo la garantía en cáncer de mama, pero fue porque los pacientes se organizaron. Oye, hay una pregunta que dice, según su experiencia, ¿cree que es necesario configurar un equipo multidisciplinario de rehabilitación a nivel nacional? Fono, Kine, TO, sale TO, la T nomás, Sí, pero yo me terapia imagino un TO con ocupacional. una E. Terapia ocupacional. Fantástico. Yo creo que, o sea, con todo lo que ustedes han aprendido en este curso básico, yo creo que la respuesta está clara, sí.
Creo que también el MinSal ya tiene algunas cosas avanzadas. Por ejemplo, yo estoy trabajando en la mesa de mama y estamos todos, hay psicólogo, nutricionista, hay ya un panel muy interdisciplinario, pero no pasa para todas las patologías. Entonces, eso es lo que hay que trabajar, que todas las patologías logremos que tengan este trabajo interdisciplinario. Ahora, el siguiente paso a nosotros en Sotero es empezar a trabajar con los pacientes de digestivo, que hacer una prehabilitación adecuada, incluirlos después de su postoperatorio, pero hay que trabajar y necesitamos recursos, necesitamos más horas, entonces es harto que hay que hacer fuera de las horas que nos financian al final, es como estamos todavía en un terreno en que nada se nos va a dar fácil, sino que tenemos que estar ahí consiguiéndonos las cosas. Sí, así es. Bueno, es que las profesiones no médicas en realidad, por lo menos los hospitales públicos también Sí, abandonadas en el sentido que están, no sé, hay subdirección médica, por lo menos en el Sótero, médica, subdirección del cuidado, de enfermería, y el resto que les vaya bien, la nutrición, el claro. kine, teo, los fonos, que les vaya súper. O Claro, sea, y yo creo que muchos no conocían la kinesiología ahora con esta presentación, muchas veces sí, asocian al kine, el respiratorio, en hospitalizado. Y cuando sí, ven todo esto que podemos hacer, o a veces claro. que lamentablemente les toca estar del lado del paciente por su familiar o por ellos mismos, se sorprenden todo lo que podemos hacer. Sí, po. Oye, unas últimas dos porque se nos está acabando el tiempo. Estuvo Sí, yo excelente la sé, clase, Carol. Te voy a pedir que yo después, si sé. puedes, responder ahí en el Zoom, en un Sí, panel de sí, yo preguntas. puedo hacerlo, no te Eso, preocupes. entonces, para terminar, dos que me parecieron que hablan de lo mismo. Si hay algún problema con cáncer de pulmón para la quina respiratoria. No, nada, el cáncer de No, pulmón al inicio está muy estable. Lo que sí hay que tener cuidado para indicar, prescribir ejercicio físico. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer trabajo de fuerza, no hay problema, pero si quiero hacer algo cardiorrespiratorio, tengo que estar muy atento a su disnea, a su frecuencia cardíaca, a su percepción del esfuerzo físico. Pero no, ningún problema. De hecho, hay trabajos pacientes pulmonares en etapa 4 y les han dado cargas de intensidad de ejercicio elevadas, intensidades altas y con muy buen resultado. oye, Carol, ¿y si tienen trombosis venosa profunda, hay alguna Ahí contraindicación? sí, en la trombosis venosa profunda, que lo vea el vascular, lo anticoagula, esperamos que nos den el pase y lo retomamos al paciente, incluso a veces teniendo el trombo ahí, Sí. ahí puesto, pero mientras esté anticoagulado no hay problema. Buena, última, última. Oye, Ya. esta es típica pregunta, ¿cuál es el límite, cacha esta? ¿Cuál es el límite entre la terapia ocupacional y la quine para trabajar la funcionalidad del paciente? Ya, la terapia ocupacional tiene que ver más con la función de los miembros superiores para reincorporarse a actividades laborales. Por ejemplo, hay un caso súper emblemático de nosotros, una paciente con un linfedema grande que tuvo una fractura de muñeca. Entonces, esa paciente, ¿cómo la trabajé yo? Bajar el volumen, recuperar rango de movimiento y todo lo que era el trabajo de mano, el trabajo fino de mano, ya partió con terapia ocupacional y trabajamos con ella en paralelo. O sea, la terapeuta ocupacional y las hace hacer muchas manualidades. De hecho, estoy esperando mi regalo de Navidad porque tiene que crear algo. También las pacientes con neuropatía periférica. Nosotros trabajamos todo el tema propioceptivo grueso y después la propiocepción fina, las terapeutas ocupacionales, que las tías son maravillosas, tienen una recepción para recibir a nuestras pacientes increíble, porque tampoco tienen horas destinadas a cáncer, sino que dentro de todo lo que ven, ellas reciben a nuestras pacientes. Claro, para ir cerrando y agradeciéndote de nuevo, Carol, la tremenda presentación, puta motivadora, con cuestiones de aprendizaje activo, 700 personas conectadas, 797 horas, 98, 99, no, Muy 98. bien. Pedirte que pongas las respuestas ahí escritas en el panel Sí, después. sí, yo lo hago ahora. Y por otro, felicitarte porque hiciste énfasis varias veces, como medio a la pasada, pero hay que destacarlo que hay que trabajar en equipo. Entonces, por ejemplo, en verdad esto del límite entre el TO y el kine, bueno, te da un poco igual, porque al final lo que importa es que se armen equipos donde todos ayuden. Bien. Y, por ejemplo, lo de la TDD, pues claro, es muy importante para los profesionales no médicos que cuando tengan dudas se comuniquen con los médicos, las médicas, y entre todos ahí vemos, porque siempre Sí. nos pasa
que nuestro conocimiento va a tener un límite. Ahora, el tema es no mandarse cagar, perdón, no equivocarse por preguntar. Pucha, Así yo les que, puedo decir que yo cuando llegué el 2015 al Sótero, llegué con harto susto, no me querían nada, pero de hecho la enfermera como que me miraba como bicho raro y al corto plazo yo me siento ahora parte más del equipo, de hecho desde kinesiología, aunque soy una invitada, me hacen sentir siempre, me invitan a su jornada, o sea, va mucho en cómo uno trabaje, cómo uno se presente, cómo se mueva. Tú supiste ahora el conflicto que tuvimos, o sea, y la sí. apertura desde la subdirección médica, es como un trabajo que, que yo creo que se va creando y ahí es clave tratar de hacer un terreno muy sólido, cosa que si llega a ver una embarrada, como dice José, con otra palabra, se priorice la calidad de vida del paciente. Y eso finalmente es lo que hacemos los profesionales de la salud no médicos. El médico cura y nosotros, como decían ahí las pacientes, me devuelven la vida. No, si los pacientes se Palo curan para los solitos. oncólogos. Los pacientes se curan solitos. Oye, ya, entonces, muchas gracias, Carol. Yo creo que Sí, estaría bueno, ¿sí? yo les Y, respondo ahora espera, en el chat. estaría bueno armar algo con la APS, ¿ah? Para esto que tú dijiste, de poder quizás hacer alguna intervención en domicilio, en Suroriente, están motivados. Ahí Sí, conversamos, ahí conversamos. sí, eso, Y ahora, súper. Muchas gracias y muchas feliz de gracias. haber estado esta mañana con ustedes. Hacer Gracias. Y ahora, ejercicio. la gente que, oye, 800 participantes, ya va subiendo el rating porque se viene la clase más esperada del curso, que es de medicina paliativa.